Seguimos en Desayunos Informales y como les decíamos hoy, el Sindicato Anestésico Quirúrgico comienza hoy un paro de 72 horas. Afecta a todos los servicios médicos de hospitales y mutualistas de todo el país, con excepción, como siempre, las urgencias, emergencias y operaciones oncológicas. El reclamo del sindicato, que ocupa cerca de 2.000 especialistas, es poder participar en los ámbitos de negociación colectiva y la creación de un subgrupo específico para el Consejo de Salarios. Dicen no sentirse representados con el SMU. Es el segundo paro que se realiza además en cerca de 15 días y vamos a hablar de este y otros temas con el subsecretario de Salud Pública, Jorge Kiam. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Hola, buen día. Bueno, entre el feriado, el fin de semana, el paro, son cerca de 6 días sin operaciones. Esto sería más de 1.000 personas que estarían operando. ¿Qué evaluación tiene el Ministerio de Salud Pública? En realidad, la evaluación es que no podemos entender que un grupo de profesionales que están entre los mejor remunerados del país, por este problema hagan un paro de 3 días. En realidad, nosotros estamos convencidos que este es un problema por dinero, no es por otra causa. Porque el pago de los anestésicos quirúrgicos es salario más acto médico. Sí. El Ministerio y el Sindicato Médico del Uruguay estamos llamando a cargos de alta dedicación, que son fundamentalmente con un salario excelente, son más de 200.000 pesos, que para el Uruguay es un salario excelente, y ellos se oponen a este método, salvo que sea un cargo de alta dedicación más el acto médico. Claro, porque ahí no se pagaría el acto médico. Exactamente. Pero y el argumento de que no se sientan representados por el sindicato médico. Por acá el usuario ve un lío entre el sindicato médico y el SAC. Sí, y claro. está en el medio la gente. Que además lleva años, ¿no? Sí, claro. Porque Sí, claro. Perdón, porque me quedó una cosita. ¿Cuánto se paga más o menos el acto médico? Bueno, es muy variable de acuerdo a la categoría de la anestesia que se realiza o del acto quirúrgico que se realiza. Es muy variable. Pero yo es seguro que son los profesionales mejor pagos del país. ¿Y los cargos de alta dedicación se crearon para evitar el pago del acto médico No, o también con otros objetivos? Los cargos de alta dedicación tienen una finalidad importantísima, que es fidelizar al trabajador, al médico en este caso, con un lugar de trabajo, dándole muchas horas de trabajo en la misma institución. ¿Qué pasa con los cargos de alta dedicación? Que mucha gente se ha opuesto. Ustedes se acuerdan de la época en que se cerraron muchas instituciones médicas antes de que se decretara el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y mucha gente tenía desconfianza de trabajar en un solo lado, o en un solo lado y ser docente. Pero bueno, ahora estamos en un periodo de estabilidad y lo normal en el mundo es que la gente tenga un trabajo y en el caso de la medicina puede ser un trabajo más ser docente de la Facultad de Medicina, a lo cual muchos hemos optado por esa manera de trabajar. La Convención Médica Nacional, la última Convención Médica Nacional, apuntó fuertemente eso, a los cargos de alta dedicación y a los centros de referencia. Fueron como dos aspectos fundamentales de la Convención Médica. Y bueno, nosotros estamos muy preocupados del Ministerio de Salud por esta actitud de los colegas, que en realidad no la podemos terminar de entender que sea una medida lógica. ¿Ante quién protestan? Y no sabemos bien, los consejos salarios ya terminaron en el grupo de la salud, llevaron más de 90 días. El Sindicato Anestésico Quirúrgico dice que el Sindicato Médico del Uruguay es un brazo político del Poder Ejecutivo. Están en connivencia. Si hubiera sido así, no hubieran demorado 96 días para llegar. Hubo muchas discusiones en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Trabajo, con el Sindicato Médico. Hubo muchas cosas que planteó el Sindicato Médico que no se terminaron de concretar, porque bueno, están en proceso de revisión, se crearon unas comisiones para seguir trabajando en el tema. ¿Por qué no se los integra a las negociaciones para que haya una representatividad que evite este tipo de situación? Pero están integrados. Lo que pasa es que ellos quieren ir a negociar personalmente. Y el Sindicato Médico del Uruguay es el órgano más representativo de los médicos del país. Pero ellos no se consideran representados por el sindicato médico. Pero ellos no reconocen esa representatividad. Claro, pero para los consejos de salarios, el Poder Ejecutivo toma como el órgano más representativo, pues si no, habría que negociar con la Sociedad Uruguaya de Pediatría, con la Sociedad Anestésico-Quirúrgica. Bueno, ellos tienen 14 grupos también que quieren abrirse. ¿No hay posibilidad de que puedan tener su propio subgrupo? Ellos pueden actuar a nivel del Sindicato Médico del Uruguay y el Sindicato Médico llevar sus propuestas, pero eso no lo quieren hacer. Pero este conflicto, estimados,
es por dinero, no es por representatividad. ¿Qué pasa si a esos máscara. cargos de los que estamos hablando sí se les paga entonces el acto médico? ¿Ahí se aceptan? Eso es lo que quieren ellos, no es lo que quiere el Poder Ejecutivo. Nosotros queremos cargos de alta dedicación. En realidad debe haber que buscar una forma, no hay una forma de pago que nos convenza a todos. Yo trabajaba en una institución de asistencia médica en el año 92, 94, en la Asociación Española, y el gerente de esa época, cuando se empezó a pagar por acto médico, Magurno. Óscar Magurno, a los 2 o 3 años me llamó y me dice: vos que sos un defensor de los médicos, mirá cómo aumentaron las intervenciones desde que se paga por acto médico. Es decir, el acto médico tiene algo que va contra el espíritu de lo que es el trabajo médico. Fíjese que si usted le va mal en una operación y tiene que reoperar, se paga otra vez el acto médico. Es una cosa que no tiene mucho sentido. Pero porque ahí me quedé con dos cosas. Quiere decir que operan mal para volver a operar y a cobrar el acto médico. No. Digo, pero entonces, no. ¿por qué le mostró que hay más operaciones? Porque habían aumentado el número de operaciones en general. ¿Se entiende? Claro. Antes Bueno, se las mandaba- cesáreas, por claro, ejemplo. es como el tema de las cesáreas. Las cesáreas es algo que... Pero el resto de las operaciones... Pero si no cobraran por acto médico, quizá habría menos cesáreas, eso es lo que está diciendo, por ejemplo. No, yo estoy diciendo que aumentan las intervenciones. En general, por En eso general, me cualquiera pregunta sea. por eso. La cesárea es algo que sí, que se viene hablando hace mucho y hasta muchas mujeres a veces dicen yo quiero cesárea. Sí, ese es un tema Y además se paga interesantísimo. aparte, ¿no? Porque también ese es otro tema. Si quiere que esté el doctor en el parto, es otro pago. Pero en el resto de las operaciones, que uno dice, bueno, uno se opera cuando tiene una urgencia, Si una es emergencia. necesario. Sí, Claro, sí. ¿cómo pueden aumentar? Aumentan. ¿Cuál es la razón? Es bien complejo de analizar cuál es la razón, pero aumentan. Pero es preocupante. ¿Es preocupante? Claro que sí que es preocupante. Por eso hay muchos sistemas en el mundo que no pagan más por acto médico. Pagan por entre lo que se considera la calidad de la asistencia y el acto ¿Y el médico. Igual sindicato en el- médico a quién defiende? ¿Defiende la posición de sus afiliados porque en teoría tiene que representarlos a ellos? ¿O está de acuerdo con la posición del Poder Ejecutivo? Defiende la posición del sindicato médico, que es la posición de la Convención Médica Nacional, que apuesta a los cargos de alta dedicación, que eso no se paga por acto médico, los cargos Entonces de alta la dedicación. posición del sindicato médico está más cerca que la del Ejecutivo que la del SAC. Bueno, eso es lo que No, dice justamente es lo que, de los podríamos anestésicos decirlo- quirúrgicos. podríamos decirlo al revés. La posición del Poder Ejecutivo está más cerca de la posición del sindicato médico, porque fue en la Convención Médica Nacional que se decidió esos caminos, porque esos caminos son los que han recorrido los sistemas de salud que en el mundo son más exitosos. Por ejemplo, el sistema de salud inglés, que no paga por acto médico, paga por... Igual en el caso de los anestésicos quirúrgicos no aumentarían los actos porque se pague por acto médico, porque las intervenciones, o sea, depende de que el médico decida la intervención, ¿no? En el caso del anestesista, ¿no? Sí, claro, no se sí, sí. reflejaría en esa gráfica. Sí, pero la historia de la humanidad es que cuando se paga por acto, aumentan los actos. En la medicina y en cualquier otra rama de la vida. De la vida, bien. Es así. Estuvo hace un tiempo por acá Marcos Quioquepe, integrante del sindicato de anestésicos quirúrgicos, y nos decía que no descartan llegar a la huelga. Yo no lo puedo creer. La verdad que en la profesión médica, yo la única cosa que podría entender que hubiera un paro de los médicos, bueno, hace 3 meses que no cobran, son los salarios más sumergidos, pero que esto llegue a la huelga, yo no lo puedo creer. Pienso que los colegas van a recapacitar, porque además están solos. Buah, pero ya vamos en 5 días de huelga, Sí, de sí. paros. Sí, sí, claro. Claro, con Sí. estos... Pero la Las opinión 48 pública horas. está en contra. El sindicato médico está en contra. El Poder Ejecutivo está en... ¿Quién se apoya además de ellos? Nadie. Está bien, ¿y quién en qué cancha está la pelota? Bueno, ¿Quién mueve la próxima ficha? Estamos esperando, el Poder Ejecutivo puede tomar medidas. ¿De qué tipo? Pero, no sé, hay que analizarlas. Estamos, diríamos que en asamblea permanente entre las autoridades del Ministerio de Salud, la del Ministerio de Trabajo, pero fundamentalmente estamos apostando a que recapaciten que esta no es una medida adecuada. Pero si que lo van a único llegar a que la tienen- huelga, creo que están bastante decididos, ¿no? También Bueno, está la OIT, eso es lo que pasa que lleva como 2 años. Sí, claro. Yo confío en que allá hay divisiones dentro de los anestésicos quirúrgicos. Hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que se está haciendo. Mucha gente que ¿Se no puede está de acuerdo decretar con- una esencialidad?
no se descarta ninguna medida, pero todavía no está ninguna medida efectiva Claro, sobre pasa la que mesa. mientras que atiendan urgencias, emergencias y casos oncológicos... Se va atrasando Sí. lo que estaba programado. Pero aquel que se tenía que operar de una hernia el día de hoy, hace toda una movida. Sí. Ah, claro. Sí, ni Primero hablar. que una intervención quirúrgica a todos nos mueve el piso. Obvio. Claro, no, Segundo, ni que hablar, el y después todo lo trabajo, que esperaste para sí, volver a esperar. Pero el exactamente. tema es, ahí igual se puede decretar la esencialidad sabiendo que las emergencias, urgencias oncológicas están atendidos. Es una posibilidad que está sobre la mesa, pero todavía no está decidido qué medida vamos a tomar, porque estamos apostando fuertemente a que esta gente, que son profesionales universitarios, que vuelvo a repetir, tienen los mejores salarios del país, recapaciten y se pueda empezar otra vía de conversaciones, otra vía de intercambios. El Ministerio está abierto a escuchar, pero no en medio de un conflicto. Sin conflicto estamos dispuestos a conversar de lo que sea. Complicado. Bueno, entre ellos estaba leyendo algunos cruces, hasta por las redes, entre Julio Trochansky y Marcos Schioppi, de charlar. Le pidió Trochansky y Schioppi le dijo que lo que le parece que está desesperado por llamar la atención con fines electorales y tampoco hay un diálogo entre ellos. O sea que Y el ambiente no es el mejor. Claro, Están el barrando la camino no viene muy llano. Pero por otro lado, Trochansky dijo que cree que el Fondo Nacional de Recursos debe desaparecer. ¿Usted está de acuerdo? Para nada, para nada. El Fondo Nacional de Recursos... Dice que se tendría que crear una nueva agencia. Bueno, es una opinión respetable, como todas las opiniones de los colegas, pero el Fondo Nacional de Recursos es fuente de inspiración para muchos lugares del mundo, porque fíjese que fue creado por allá por alrededor de 1981, 82. Allí se empezaron a cubrir técnicas, fundamentalmente técnicas complejas en esos momentos, y a partir del 2005, 2006 se incorporan los medicamentos de alto precio. Fíjense que nosotros pagamos aproximadamente $3 per cápita para tener eso que es tan maravilloso, que es el Fondo Nacional de Recursos. Pero no alcanza. Se necesitaría más, porque... Bueno, el año pasado 150 demandas por medicamentos recibió y en el primer semestre de este año ya duplicó el gasto de 2017 por estos medicamentos caros. ¿Cómo se puede financiar más ese fondo? Bueno, ¿Puede primero... pedir préstamos? Primero, ningún país da todo lo que la medicina propone. Ningún país del mundo. Uruguay invierte el 9.2% del PBI en salud. Es una cifra interesantísima, muy alta. Uruguay tiene excelentes niveles sanitarios. Basta recordar lo que es la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la esperanza de vida al nacer. En el Uruguay, cualquier ciudadano, cualquiera sea su categoría, desde el más pobre al más encumbrado, puede tener un trasplante hepático, un trasplante cardíaco, diálisis, hemodiálisis, etc. Esto es impensable en muchos lugares del mundo, donde hay enfermedades que se llaman catastróficas. En Estados Unidos el 2% de las personas que entran en situación de pobreza es por problemas de salud, porque no pueden cubrir su salud. En Uruguay no se puede dar todo, vuelvo a repetir, igual que en todos los países. Tampoco estamos de acuerdo que sea el Poder Judicial el que diga qué medicamentos hay que dar. No nos parece adecuado. Los medicamentos, esas cifras que usted mencionaba, fueron publicadas ayer en un periódico en El País. Sí, en El País. Interesantísimo, una nota excelente. En ningún momento se habla de lo que gasta la industria farmacéutica en fidelizar a los médicos. En ningún momento en la nota se habla de eso. Se supone que la industria farmacéutica gasta entre el 30 y el 40% de sus ingresos, entre el 30 y el 40% de sus ingresos, en pagarle a los médicos viajes, congresos, lapiceras. Bueno, hay un movimiento en el mundo ya que se llama los médicos sin marca, que no queremos más tener esos regalos, porque esos regalos comprometen las acciones de los médicos. Bien, y se siguen aumentando, perdón, estos dictámenes de la justicia, de las condenas por estos medicamentos. ¿Cómo hace ahí el Fondo Nacional? ¿Cómo sabe? Usted vio que esa judicialización de la medicina no es solo de Uruguay. En el informe de ayer sale que todos los países de América y muchos países del mundo tienen este problema de la judicialización. Uno de los mecanismos que está realizando el Ministerio de Salud
es una reunión con todos los catedráticos del país, con los usuarios del país, y mostrarles y preguntarles cuáles son las necesidades que tienen los usuarios, los docentes de la facultad, los profesores de la Facultad de Medicina, a través de unos cuestionarios donde se les pide que opinen cuáles son las cosas que hay que introducir. Porque no todo lo que se ofrece tiene evidencia científica favorable. Uno de los medicamentos que se menciona ayer, que es uno de los más caros el oncológicos, tienen un promedio de sobrevida de aproximadamente entre 2 y 4 meses. Y el país tiene que decidir si gasta una fuerte suma de dinero para lograr una sobrevida entre 2 y 4 meses. Es una pregunta que nos tenemos que hacer, no cuando estamos con la enfermedad, porque ahí es un momento impensable de poder decidir con claridad. Pero el país tiene que decidirlo y discutirlo con los usuarios, con los profesionales, cuáles son los medicamentos que hay que incorporar y no aquellos que se piden porque, claro. Bueno... Bien, ¿y en qué quedó Spinraza, que sí tiene el aval del Ministerio de Salud Pública? Spinraza sale $700.000 por año. ¿Sintió? 700.000. Eso por cada niño que lo precisa. Por cada paciente son Atrofia 700. muscular espinal es los padres que estaban haciendo justamente esta movida por este remedio. Y nosotros estamos luchando por cambiar la denominación. Si ustedes me permiten, yo hace 3 años y medio era el director general de la salud. Me vinieron a presentar un medicamento para la hepatitis C, que por lo que yo había estudiado, porque antes en el ejercicio de la medicina, era un medicamento excelente. Qué bueno que lo trajeron al Uruguay. ¿Cuánto sale? $80.000 el tratamiento. Hace 3 años y medio. Hoy lo estamos discutiendo por $4.000. Y en el mundo, en Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud está discutiendo el mismo medicamento en $1.500 el tratamiento. De $80.000 a $1.500 en 3 años y medio, y el laboratorio productor de ese medicamento no se fundió. Sí, sí, claro. Igual no me gustaría estar en ese lugar, en el de los padres, en que capaz que en 3, 4 años todo cambia, pero en el medio hay una cantidad de niños. Sí, claro, pero los medicamentos no son de alto costo. Sí, sí. Los medicamentos son de alto precio. Claro. Porque la industria farmacéutica pone los precios que ella quiere para, entre otras cosas, después pagarle congresos a los médicos para que recetemos sus medicamentos. ¿Ya se confirmaron los casos de hepatitis C de la colonia Etxepare, ya que mencionó esa enfermedad por el medicamento? Estamos, la Dirección de Epidemiología está investigando, pero no nos preocupa solo la hepatitis C. En la colonia hay pacientes que tienen hepatitis C, que pueden tener hepatitis B, que pueden tener sífilis, que pueden tener otras enfermedades. Estamos tratando de hacer una investigación epidemiológica, pero no al grito de una asociación que quiere que investiguemos la hepatitis C. Estamos haciendo una investigación epidemiológica para saber el estado de salud de esas personas. Doctor, brevemente para terminar, se viene el verano y viene el tema del dengue y la de Yasip. ¿Hay una campaña ya prevista? Estamos en noviembre. Se larga en estos días lo que se va a llamar la Semana del Mosquito, con una actividad que va a haber en la Intendencia. Pero es muy buena la pregunta porque todos los años tenemos que estar preparados para combatir al dengue, Zika, chikungunya, todas las enfermedades transmitidas por mosquitos. Y la medida fundamental está en los ciudadanos y en la conciencia de los ciudadanos. A mí me pareció muy interesante que muchas veces en la prensa, en estos días, con el Día de los Difuntos, que se recordaba no poner las flores en agua, ponerlas en arena. Bueno, esa es la actividad fundamental para evitar estas enfermedades. Muy bien. Jorge Kiam, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy amable. Gracias. Nosotros a las 9:02 actualizamos los principales títulos.